Estamos hoy en la habitación, rincón secreto del maestro y pensador Antonio Escotado. Antonio, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por recibirnos. No, ¿de qué? Me decías que vives en este rincón. Esto es la burbuja. Aquí esto está aislado del mundo. Esto es no se nota, pero hay como una gran capa de cristal invisible. ¿Por qué sorprendió a mucha gente Sí, que escribiera sobre el comercio y sobre los enemigos del comercio? Bueno, si quiere una asignatura pendiente mía, estudiar teoría económica y historia económica, la tenía pendiente y empecé a coger el toro por los cuernos a finales de los años 90. Me ha venido muy bien. Sí. Igual que la época que dediqué, digamos, a física, química y matemática contemporánea, que está plasmado en Caos y Orden. La portada fue idea tuya, Antonio. No, la portada es idea de Guillermo Rancel, que era mi editor antiguo. Porque es buenísima idea. Sí, es muy gracioso que Jesús expulsa, le dice que no, que esto es la casa de... ¿No habéis hecho casa de comercio la casa de mi padre? Pero claro, el templo de Jerusalén recibía peregrinos de todo el mundo antiguo. Y claro, los peregrinos para hacer las ofrendas, pues acuérdate que Yahvé lo único que aceptaba eran ofrendas de sangre. Esa gente que venía de los 5 rincones del mundo necesitaba para empezar cambiar sus monedas para poder comprar un palomo, una vaca, una oveja, que es lo que se sacrificaba. Claro. A Yahvé, echar a los mercaderes es lo mismo que si ahora yo me voy a la Meca y a la gente que le da vueltas al monolito y digo, no, aquí no se mueve nadie. Realmente se cabrearían bastante los islámicos. ¿Hasta qué punto se puede trabajar un libro que ya se desencuaderna? No hay forma de mantenerlo unido. ¿Cuántas veces lo has leído? Sí, pues no sé, las necesarias para ocasionar esta severa destrucción del puto asunto, ¿sí? Sí. Me contabas antes que Stalin, gracias a que murió, no... No se persiguió a los judíos masivamente como lo había hecho Hitler, pero él pagó 1 de millones, ¿sí? Esto es una maravilla. Elie Halevi es probablemente el mejor historiador en el primer tercio del siglo XX. Esta Histoire du peuple anglais, que además Halevi era un bilingüe, o sea, y vivió gran parte de su vida en Inglaterra. 7 tomos sobre la historia del pueblo inglés en el siglo XIX. Toma castaña. Estos son eruditos de verdad, no eruditos a la violeta. ¿Y tú crees que sirve de algo la historia? No hay otra, o sea, no hay más regla para el hoy que conocer qué pasó ayer. Este es un libro muy interesante en 2 volúmenes de Troeltsch que permitió a Max Weber, era íntimo de Weber. Y como Troeltsch se dedicó al estudio de las primeras sectas cristianas, pues eso permitió que Weber concentrase atención sobre otros factores, como el capitalismo, la evolución, el espíritu del capitalismo y su relación con la ética protestante, o los estudios de economía o de derecho. Es un caso de 2 íntimos desde el colegio que se van apoyando y sabiendo que hay que hacer un gran trabajo sobre el conocimiento, pues dicen, bueno, tú te encargas del lado izquierdo, yo me encargo del lado derecho. Algunos de los tomazos del Capital. ¿Dónde está don Carlos? Aquí. ¿Dónde está don Carlos? Ahí está, por ejemplo. Yo creo que debo ser uno de los pocos españoles que se lo ha leído, y que por supuesto no una vez, sino muchas. Mao Zedong, cuando fue a ver a Stalin en el 49, le preguntó a Stalin, ¿qué tal tu lectura? Más dice, bueno, yo he leído el manifiesto, dice, y el Capital dice, no. Y Mao es el gran teórico del materialismo dialéctico. Y Stalin confesó, dice, yo tampoco. Pero aquí estamos. Aquí estamos mandando y los demás obedeciendo. Todo eso que se llama la álgebra del capital, que es un santo camelo, lo que se llama plusvalor o plusvalía, que es una magnitud no cuantificable y por tanto una no magnitud. Aquí vemos la letra, eso es muy interesante. A ver. La letra, ve, marca bien eso. Una letra imposible, es peor que escritura cuneiforme, nadie lo entendía, solo la familia y Engels. Es ridículo, es ridículo. Y luego se le ocurrió por única vez en su vida, cuando ya se le había muerto de hambre 3 hijos, por falta de trabajar él, claro. Y ya le convenció Engels, vamos a ver si te empleas como escribiente de correos. Fueron allí, le vieron la letra y dijeron, ¿escribiente con esa letra? Primero aprenda caligrafía y luego ya veremos. ¿De Rousseau también tienes por ahí? Sí, que ha hecho mucho daño.
parecía que hacía mucho bien. Le hicieron caso Robespierre, Saint-Just, todos los guillotinadores, porque a partir de ahí vienen todos los males. Matas a Luis XVI, a María Antonieta y poco después matas a la familia del zar, a la zarina y a 6 hijos. Hay que ser asesino, cobarde, con bayonetas, matar a 3 niñas. Y a 2 niños, hijos de la gran puta, qué vergüenza, Sí, es verdad. qué vergüenza. Sin embargo, claro, héroes. Como dice Trotsky, ¿cómo íbamos a dejar vivo a la familia Ral? Así demostrábamos la seriedad de nuestra empresa. Eso es Los Thibault de Martin Digard, a mi juicio la mejor novela escrita. La dieron el premio Nobel del año 27. El mejor relato sobre causas y consecuencias de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. El tabú es muy peligroso. Es muy peligroso, ten en cuenta que yo por alguna razón he cogido los 2 temas tabús del siglo XX, las drogas y el comunismo. Y entonces, aunque en principio debería agradecérseme que he convertido una cuestión meramente sensacionalista o desinformada en una cuestión, pues lo uno son 2.000 páginas, lo otro van a ser 3.000, abriendo las fuentes y haciendo una selección de los datos para que las personas realmente puedan saber qué es lo verosímil y qué es lo no verosímil. Esto todo que podría haber sido, no sé, una fuente de gratitud para mí, se ha convertido en lo contrario. En lo contrario. Me tiré una condenorra por lo primero y vamos a ver, esperemos que lo segundo no me cueste un incendio local. Abordar los 2 temas tabús del siglo, pues me enorgullece, o sea, me parece que tenía que hacerlo. Y moriré sin duda mucho más tranquilo. Las personas no quieren saber nada parecido ¿Y por qué no a la quieren saber verdad nada? sobre el tema. Pues sería muy Porque largo. luego lo has Para unido. eso, Las 2 cosas las has unido en una para palabra eso que es hay miedo, 2.000 ¿no? páginas sobre las Claro. drogas. La verdad que en otro país, 30 en ediciones. otro país esto sería una obra magna. Solamente ponerlo en inglés, en alemán y en italiano es el trabajo que le queda a mis hijos para poder vivir de las rentas los que le quede de vida. Ese, como es natural, no está subrayado, ¿no? Ya te lo sabes tú bastante bien. 55.000 entradas tiene el índice analítico, ¿no? Hay la conspiración del silencio Sí. en materia de drogas. Lo mismo pasa con el comunismo. Pero- Cuando te pones a investigar de dónde viene esto, quiénes lo han defendido, cuáles son sus razones, cuál era su vida familiar. ¿Eran ricos, pobres? ¿De qué vivían? Eso, una vez que te pones a ello, inmediatamente dices, no, esto no interesa a nadie, esto es una indiscreción. ¿Cómo explicas tú que tantos intelectuales y sobre todo franceses de alguna época Franceses. tuvieran esa admiración por los totalitarismos de izquierda? Tremenda. Porque es que es criminal, también. Es criminal. Sartre, por ejemplo, que mintió sistemáticamente diciendo que había actuado con la resistencia. Nunca hizo nada con la resistencia. El que sí hizo, por ejemplo, fue Malraux. Malraux fue coronel de la resistencia y no fue fusilado de milagro por los nazis. Lo mismo que a mí. Pues sin embargo, cuando nombraron un tribunal en Francia en el año 45 para depurar responsabilidades de colaboracionistas, claro, la presidencia tenía que haberla tenido Malraux, que declinó formar parte del tribunal. Luego se lo ofrecieron a Camus, que declinó formar parte del tribunal. ¿Quién presidió el tribunal? Jean-Paul Sartre. Era el único que no había dado palo al agua. Una maravilla aquí, Bueno, que tienes ahí tampoco también- conocida. A ver. Jonathan Oates. Este es el único libro sobre drogas comparable con el mío. Farmacoteo, plantas enteogénicas, sus fuentes vegetales y su historia. Abundantes notas que pueden ocupar 10 y 20 páginas de una letruja. Y aquí está. Con todo el aparato químico. Y esto es solo sobre las plantas de la familia que podemos decir de viaje, alucinógenas. Estos los debes recordar tú del Escorial, porque allí estaban. Estos 2 se descubrieron unas 2.000 fármacos nuevos de la familia psiquedélica. Me acuerdo que la gente fue también a hacer preguntas. Se venían químicos y no tenían ni idea, porque Sí. le decía, ahora coges Sí. un sulfato de flúor. Dice, ¿cómo un sulfato? ¿Cómo me hago el sulfato de flúor? verdad. Aterrados. ¿Y quiénes son? Cuéntanoslo. Alexander Shulgin, familia rusa, primero trabajó como químico de la CIA en los planes secretos para afectar a Fidel Castro, a Sukarno y a gentes así, mandarles drogas, telegrafiarles drogas y volverles locos. Luego se dio cuenta de que eso estaba muy mal y se convirtió en uno de los grandes químicos de la fraternidad, es decir, de los hippies. En triptamina se ha descubierto más de 1.000 variantes de los fármacos, digamos, en uso, y en fenetilamina más de 300.
Y esto es una cuestión química que está todavía por ver qué demonios de relación hay entre las estructuras químicas y el efecto que tienen sobre la emoción y la percepción humana. Es en gran medida un asunto del cual tenemos que enterarnos, pues poco a poco, con la honradez de estudiar en vez de pontificar. La historia química de amor. Él descubrió una droga, la probaba consigo mismo, luego se la daba a su mujer, y teníamos un pequeño grupo de 7, 8, que éramos el grupo experimental, y luego Sasha nos lo mandaba y decía a ver qué tal, y experimentábamos con dosis bajas, medias y altas de cada una. Y también pues, él recomendaba pues mezclas de unas con otras y tal. Aunque yo llevo este diario, les permitirá pagar sobradamente mi entierro. Solo se dedica, bueno, a raros momentos en que se me ocurre algo que pienso que vale la pena, sin haberlo trabajar y lo apunto, y sobre todo a mi régimen de drogas. Tu diario se publicará póstumo. Y luego, pues seguro que será un bestseller. Estoy haciendo un experimento cuyo objeto soy yo mismo. Tengo un par de personas más. Hace 3 años las había desahuciado por cáncer el médico y entonces empezaron a tomar lo que yo tomo. Y ahí están, vivitas así coleando y tan contentas. ¡Ostras! Yo no lo publico antes de morirme porque temo que venga una turba gris a quemarme la casa. Yo tengo la regla de nunca releer lo que he escrito, pero ahora se puede hacer un cambio, porque la excepción confirma siempre la regla. Para no acabar en un pataleo patético ante la parca con mayúscula, ir envejeciendo debe usarse para aprender el desapego, reduciendo paso a paso un instinto de conservación que nos ayudó a sobrellevar dificultades, pero resulta progresivamente absurdo. Estoy diciendo, cuando la vida se despide de ti, lo mejor que puedes hacer es decir tú, yo también, hasta luego. Que si no es tremendo ver gente que la vida se despide de ellos y de repente como... No, esto no lo puedo decir. Y de repente se aferra especialmente a ella y te dice, pues ahora es cuando quiero vivir. Y antes... que tiene un cáncer horrendo que se lo va a llevar. Y entonces dice, pues ahora voy a luchar y ahora me voy a quedar. Dice, pero si ya tienes 80 años, ¿por qué? Es a lo mejor inevitable, somos así a lo mejor. Yo espero no ser así, pero hasta el último momento no se puede decir, porque podría ser como una bravata y decir, vale, que yo tal, no sé qué, ya veremos. Y aquí tienes los libros que necesitas. Aquí están todos los libros que necesito. Algunos andan por el suelo por ahí, pero la mayor parte están. Sí. Me decías que los libros que hay aquí los tienes subrayados, son los que verdaderamente... Claro, ahora vamos a ver cómo subrayo, vale. Si te parece unos y otros. ¿Tienes algún orden? Pues poco, pero empecé un alfabético que luego no se pudo acabar de cumplir. Por ejemplo, aquí empezamos con Fichte, tenemos 4 de Fichte que no los tiene ni su padre. Luego no debía estar Schelling, porque la F no va con la S, pero como era Schelling era el discípulo directo de Fichte, pues no hay más remedio que tenerlo. Yo veía por aquí lo primero, Hegel. Por ejemplo, mi edición de la Fenomenología del Espíritu. Son libros antiguos, ahí están subrayados con el boli, que a ti no te importa. Esto es una nota de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas que he decidido añadir al epígrafe de la conciencia, que no es un epígrafe, es la sección que introduce el libro 1. ¿Por qué dicen que Hegel es de los más complicados de entender? Pues porque él solo aprendió a escribir cuando yo estaba cerca de morir. No sé si sabes que Hegel murió porque le trajo la mujer el cólera. La mujer de Hegel y la mujer de Fichte iban a hospitales de la guerra austro-prusiana del 30, y entonces de ir a los hospitales había una plaga de cólera y los pobres dos grandes catedráticos de Berlín, Hegel y Fichte, murieron en 24 horas. Era la mente más profunda, centelleante, y claro, como él no sabía escribir, el lector pues se padece doblemente, no solo es la enorme profundidad. Ten en cuenta que lo que Hegel intentó fue hacer visible las fuentes del movimiento. Es muy fácil ver una cosa movida, pero no suele ser visible el resorte que la mueve.
La filosofía hegeliana es un intento de reflexionar sobre el resorte dinámico de las cosas. Y claro, eso es algo así como hacer visible lo invisible. Y eso es lo que hace tan difícil a Hegel. Pero también lo que le hace tan esencial, porque es el único pensador que en vez de ver cosas fijas, ve flujos. En vez de venir, en vez de ser o nada, que es lo que ven los otros. Los franceses del año 50 al 60 hicieron un trabajo extraordinario. Traducción, edición, sobre todo ediciones bilingües. Por ejemplo, estas, las de la Pléiade, son excepcionales. Gallimard es curioso que lo persiguieron por colaboracionista al final de la Segunda Guerra Mundial, aunque, claro, es el hombre que editó a Sartre y a Camus y a Simone de Beauvoir, o sea, que no se puede considerar reaccionarios. Platón es, a mi juicio, el hombre más profundo que ha producido la humanidad en términos de pensamiento, porque su idea de la idea no la hemos superado. O sea, simplemente no la hemos superado. Luego va a venir Aristóteles y va a decir una cosa muy interesante y muy pertinente, que es que la idea siempre pertenece a lo universal, pero que había que tomar en cuenta también el sector de lo real que podemos llamar particular. Y eso es lo que es el concepto. La idea es la parte universal y el concepto es la idea realizada, la idea práctica, la idea consumada, esto y aquello. La edición de Tricot de la Metafísica es una edición bilingüe. Aristóteles, aquí tenemos al padre de todos. Hay en la naturaleza, como entre los animales, una inteligencia, causa del orden y del arreglo universal. Hasta que uno no empieza a saber a fondo de alguna cosa, no sabe nada de esa cosa. Solamente acercarse a ella nos cambia la postura del turista que va a Portaventura al turista que se pasea por la luna. Este es el libro posiblemente más influyente jamás escrito en la historia de la humanidad. Física Aristóteles. Son en total 8 libros. Primera vez se dice que el movimiento es el tránsito de lo posible a lo efectivo, el tránsito de la potencia al acto. Energeia es en ergon, es decir, puesta en marcha, que también es ergonómico, la forma, claro. Puesta en límites. Y este es un amigo que se lo compró al mismo tiempo que yo y no llegó a abrirlos, está pegado al mío. Y digo yo, qué raro, tengo la física y no la tengo ni abierta. Está claro que digo, qué vergüenza, qué vergüenza. Hemos pillado. Me han pillado, sí. Qué divertido es Suetonio, ¿no? Esta es una obra preciosa. Una edición de Gredos admirable y bilingüe, claro. Y sobre todo son utilísimas las notas porque son las divergencias de texto. Como hay más de una copia, resulta que unos dicen fue y otros dicen fa. Esto es otra maravilla absoluta, es posiblemente el libro de historia más. Ad urbe condita, Tito Livio, desde la fundación de la urbe. Hemos perdido las virtudes que nos llevaron a dominar el mundo. Es irreversible nuestra decadencia. Se acabó la virilidad, se acabó la dignidad. Así empieza de Tito Livio. Bastante triste, pero es que tenía razón. Es que Roma entraba en una crisis irreversible. ¿Aquí qué podemos encontrar? Aquí encontramos a los físicos poderosos. Sí. Este es muy gracioso porque este libro lo compone Born para que lo vayas abriendo así, Sí. Y lo vayas viendo. ¿Te das cuenta cómo se va modificando? Sí. De vez en cuando te ruega que hagas esto y entonces pues, le alivias a él en su propia exposición. Esto es un libro fundamental, esto es la base de la física cuántica. Acuérdate de Heisenberg y él, son los formuladores de la física cuántica, el principio de indeterminación. Bonito el título, el universo inquieto, ¿no? Inquieto. El universo que no descansa, ¿no? Immanuel Kant, Banden, en 12 tomos. En tela, preciosa, ¿eh? Preciosa, es de Schurkamp. Pero esta es la casa del tío que tiene los libros más aburridos de España. Son los libros más aburridos de todos. Bueno, el hombre que yo más he leído y que más admiro y que también lo tengo destruido, porque... Freud. Claro. Freud. Claro, Freud. Jo. Se me ha gustado el lateral. ¿Cuántas veces has leído este libro? Pero fíjate que son doble columna con letras tipo del 6. Toma castaña.
Yo le admiro tanto como a Hegel. Para mí Freud, Hegel y Aristóteles son las tres maestros del género humano. Hizo un mapa del psiquismo. Hasta entonces el psiquismo era un hablar por hablar. Y el tío dijo inconsciente, preconsciente, super yo. Y es abrirnos un mundo, es como el descubrimiento de América, pero de nuestra América. Cambió el mundo, le dijo a la humanidad, oye, ahora estáis enfermos todos de hipocresía. De cada 10 mujeres, 7 son histéricas, tienen síntomas de histeria de conversión. Ahora no hay ni una sola. Ninguna. No, salvo en el mundo musulmán, que abundan. Por supuesto, tienen los mismos síntomas de parálisis y tal, claro, que tenían las histéricas europeas a finales del 19. Claro. Ahora en el tomo 3 de Los enemigos del comercio, al fin ya pago mi deuda con él, le dedico un capítulo entero. Y están todos, sí, que la verdad en filosofía están todos, Leibniz, de Ortega, Zubiri, Bakunin. Ortega es mi maestro total, sí, le adoro a Ortega. Filosofía de la historia universal, esto es una maravilla. Posiblemente el libro más brillante de Hegel. Después de Aristóteles, Hegel y Freud, el cuarto lugar para este hombre. Sí. David Hume, un solo hombre. Historia de Inglaterra, 6 volúmenes. Es facsímil esta edición. Le hizo famoso, se vendió mucho, vino muy bien. Fue un poco parecido a la historia de las drogas mías, o sea, a mí me sacó de pobre y a Hume también. Son las clásicas obras que el lector normal está deseando comprarse y leer. Sí, creo que sí.